Mi marido creyó haber colgado el teléfono. No lo había hecho. En los minutos siguientes escuché todo. Él, su amante y mi suegra, organizando un fin de semana en una posada de lujo con mi tarjeta. Lo que ninguno de los tres calculó es que la única que iba a disfrutar ese fin de semana era yo. Había algo en los martes por la tarde que siempre me ponía de un humor raro. No era tristeza exactamente. Era más bien esa sensación de que el día no había terminado de decidir qué quería hacer. Llegué a la casa después del trabajo con los pies cansados y el maletín todavía en la mano. Emilio no estaba, como casi siempre a esa hora. La cocina olía a nada. La luz del pasillo seguía apagada. Y el ordenador de la mesa estaba encendido con 3 pestañas abiertas de resultados de fútbol. Lo dejé encendido. Me cambié de ropa. Calenté lo que había sobrado del día anterior y me senté a comer sola frente a la ventana. El olivo del patio vecino movía las ramas despacio. Pensé que tendría que llamar a mi madre ese fin de semana. Pensé que el informe de la parcela norte llevaba 2 días esperando mi revisión. Pensé en varias cosas al mismo tiempo, como hago siempre, sin centrarme demasiado en ninguna. Luego fui al ordenador a revisar el correo. Era el 1 de mes, o casi. Mi rutina de siempre. Cada 4 semanas, sin falta, abría el extracto de la tarjeta y repasaba los movimientos. Emilio siempre me decía que me preocupaba demasiado. Lo tengo controlado, Lourdes, para eso estoy yo. 16 años escuchando esa frase, y 16 años dejándolo manejar los gastos del día a día porque era más sencillo que discutir. Él pagaba la gasolina, las compras, ni las facturas de los proveedores cuando yo estaba de campo. Yo revisaba al final del mes, confirmaba que los números cuadraban, y seguíamos adelante. Era un sistema que funcionaba. O eso creía yo. El extracto cargó despacio. Fui bajando por los movimientos con la misma rutina de siempre. El supermercado del barrio, la gasolina 2 veces, el recibo de la comunidad, una ferretería en Oviedo que no recordaba, pero que encajaba con una reparación que Emilio había mencionado semanas atrás. Todo normal, todo reconocible. Hasta que me detuve. Una transferencia. 180 euros. A nombre de una posada en Gijón. La miré 2 veces. Luego una tercera, como si el número pudiera cambiar si le daba suficiente tiempo. No recordaba haber reservado nada en Gijón. No había ningún viaje planeado, en ninguna escapada de fin de semana de la que Emilio me hubiera hablado. Busqué en la memoria alguna conversación suelta, algún comentario de pasada que se me hubiera podido olvidar. Nada. 180 euros en una posada boutique en el centro de Gijón. Y yo sin tener la menor idea. Iba a llamarlo cuando el teléfono sonó. Era él. Lo cogí sin pensar. Hola. Solo dije eso. Ah, hola. Oye, solo llamaba para avisarte de que voy a llegar tarde. Tengo una cosa pendiente con un cliente en Oviedo que se ha alargado. La voz sonaba tranquila. Cotidiana. La misma voz de siempre. Está bien, dije. Bueno, pues eso. Hasta luego. Y ahí debería haber cortado la llamada. Escuché el movimiento del teléfono, como cuando alguien lo aparta de la oreja para colgar. Pero el sonido no se cortó. La llamada siguió abierta. Me quedé quieta. Al principio solo era ruido de fondo, voces mezcladas, el sonido de sillas arrastrándose, algo que parecía una cafetera. Luego distinguí la voz de Josefa. Esa voz suya tan característica, un poco nasal, con ese tono que siempre sonaba como si estuviera a punto de reírse de un chiste que los demás todavía no habían entendido. La reconocería en cualquier parte. ¿Lo confirmaste ya? Sí, mamá, está todo reservado. Emilio, sin ningún rastro del cansancio que supuestamente tenía por culpa del cliente de Oviedo. ¿Y la suite tiene vistas? Una tercera voz. Más joven, un poco aguda, con una entonación que no reconocí de inmediato. Suite Junior con vistas al mar, desayuno incluido. Emilio otra vez, con un tono que casi no reconocí. Liviano, animado, el tono de alguien que está contento de verdad. Josefa soltó una carcajada. ¡Ay! No, qué maravilla. Y encima con la tarjeta de Lourdes, que para algo tiene que servir la pobre. Las tres se rieron. Me levanté de la silla sin darme cuenta. Me apoyé en la encimera con la mano libre y seguí escuchando, aunque una parte de mí quería tirar el teléfono contra la pared y otra parte no podía moverse. Siguieron hablando varios minutos. Del hotel, de la cena del viernes, de que la posada tenía una terraza con vistas increíbles.
Josefa preguntó si habían reservado mesa en algún sitio cercano, y la voz joven, Jessica, la llamó Emilio en un momento. Dijo que ella se encargaba. Hablaron del tiempo que se esperaba ese fin de semana en la costa, de lo bien que iban a dormir con el sonido del mar. Colgué cuando ya no pude seguir. Me quedé parada en la cocina. El ordenador seguía encendido con el extracto en pantalla. La luz de la tarde entraba por la ventana, y el olivo del patio seguía moviéndose, ajeno a todo. El mundo seguía exactamente igual que 5 minutos antes, y yo era la única que notaba que algo se había roto. El pecho me apretaba de una manera que cuesta describir. No era solo rabia, aunque rabia había de sobra. Era algo que se parecía más al suelo hundiéndose. Esa sensación de que la versión de tu propia vida que llevas 16 años creyendo no existe, o nunca existió de la manera que tú creías. Y encima Josefa riéndose. Josefa, que me llamaba cielo en las comidas familiares, y me preguntaba por el trabajo con esa sonrisa tan ensayada que yo siempre interpreté como afecto. Fui al baño. Cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de la bañera y estuve así un rato largo, con las manos juntas, mirando el suelo. Lloré. No fue un llanto de película. Fue corto, tenso, de esos que salen cuando el cuerpo no puede guardar más presión, lo suficiente para que el pecho dejara de apretar tanto. Cuando paró, me quedé en silencio. La primera idea que me vino fue llamarlo, decirle que lo había escuchado todo, preguntarle quién era Jessica, decirle lo que pensaba de él y de su madre. Estuve a punto. Cogí el teléfono 2 veces. Pero cada vez que imaginaba esa conversación, también imaginaba su respuesta. La cara de sorpresa. Las negaciones. El no es lo que parece. Toda esa maquinaria que Emilio tenía perfectamente engrasada después de años de pequeñas medias verdades. No quería eso. No quería la escena en el salón con las voces subiendo y él controlando el ritmo de la conversación como siempre hacía. No quería darle la oportunidad de prepararse. Quería otra cosa. She todavía no sabía exactamente qué, pero sentía que había algo ahí, algo que todavía no había terminado de tomar forma. Volví a la cocina y abrí el correo. Busqué el nombre de la posada que aparecía en el extracto y tardé menos de un minuto en encontrar el email de confirmación. Estaba en mi bandeja porque el pago había salido de mi tarjeta y la confirmación había llegado a mi dirección. Lo abrí despacio. Reserva a nombre de Emilio. 2 noches. Viernes y sábado. Llegada prevista el viernes por la tarde. Check-out el domingo antes de las 12. Tarifa con desayuno incluido. Y al final, en letra pequeña, las condiciones de cancelación. No reembolsable en las últimas 48 horas, pero con derecho a estorno completo si se cancelaba con más de 2 días de antelación. Miré la fecha en la esquina de la pantalla. Quedaban más de 72 horas. Me quedé mirando ese número un buen rato. El estorno volvería a mi tarjeta. Mi tarjeta. El dinero que habían usado para planear ese fin de semana. La suite. Las vistas al mar. Las risas a mi costa. Seguía siendo mío. Técnicamente. Todavía. Y entonces vi algo más en el email. El nombre de la posada. El número de contacto directo. El nombre de la persona que había gestionado la reserva. Toda la información que necesitaba estaba ahí, en mi bandeja, porque a nadie se le había ocurrido que yo pudiera mirar. Algo se asentó en mi cabeza. No era todavía un plan completo. Era más bien la certeza de que yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. Cogí el teléfono y busqué el número de la posada. La persona que atendió en la posada tenía una voz amable, sino de las que parecen entrenadas para no sorprenderse con nada. Le di el número de reserva, mi nombre como titular del pago, y le expliqué que necesitaba cancelar. Me confirmó las condiciones en menos de un minuto. Más de 48 horas de antelación. Estorno completo al método de pago original. Perfecto, proceda. Mientras tecleaba me preguntó si había algo que no hubiera sido de mi agrado, si podían hacer algo para que reconsiderara. Le dije que no, que simplemente los planes habían cambiado. Lo cual era completamente cierto, solo que los planes que habían cambiado no eran los míos. Me dio el número de referencia de la cancelación. Antes de colgar le pregunté, casi como de pasada, si tenían disponibilidad para esa misma fecha. No una suite. Algo sencillo, para una persona. Sí tenían. Una habitación individual en la segunda planta, sin vistas al mar, pero con baño propio. 110 euros las 2 noches. La reservé.
Luego le pregunté por la reserva de cena del viernes. A nombre de Emilio, 3 personas. 9 de la noche. Déjela como está, dije. Colgué, cerré el ordenador y lavé los platos de la cena. Un martes como cualquier otro. Emilio llegó pasadas las 11. Me dio un beso en la frente. Dijo que estaba agotado, se duchó y se quedó dormido antes de que yo apagara la luz. Lo miré un momento desde la mesita de noche. 16 años. Y todavía roncaba igual. Los días siguientes los viví con una calma que me sorprendió a mí misma. Fui al trabajo, revisé los informes de la parcela norte, comí con una compañera el jueves, que escuché a Emilio mencionar por encima que el fin de semana tenía planes con unos amigos. No dijo a dónde, no dijo con quién, y yo no pregunté. Josefa llamó el jueves por la tarde con su voz de siempre, preguntando cómo estaba, si me apetecía quedar la semana siguiente para comer. Le dije que sí, claro, que hablábamos. Hay una ventaja enorme en que la gente te subestime. No tienen ninguna razón para ponerse en guardia. El viernes por la mañana, mientras Emilio preparaba su bolsa de viaje con la eficiencia de quien lleva semanas pensando en ese momento, yo preparé la mía. Ropa para 2 noches, el libro que estaba leyendo, el neceser. Nada extravagante. Salí antes que él con la excusa de la cooperativa, me despedí con normalidad, y él hizo lo mismo. 2 personas diciéndose adiós en el pasillo de casa, cada una con su bolsa, cada una sabiendo exactamente a dónde iba. Aunque solo una de las dos sabía lo que iba a encontrar al llegar. Llegué a Gijón antes de las 6. La posada era exactamente lo que prometían las fotos. Una casa de piedra rehabilitada en el casco antiguo, con macetas de geranios en las ventanas, y una recepcionista joven con gafas de pasta, que me recibió con una sonrisa. Me dio la llave de la 204, segunda planta, patio interior. Una cosa más, dije antes de alejarme del mostrador. Tienen una reserva de cena a nombre de Emilio para esta noche. 3 personas. A las 9. Soy la titular del pago de esa reserva. ¿Podría ocupar la mesa antes de que llegue el resto? Me miró un segundo, con esa expresión de quien decide rápidamente que no es asunto suyo. Ningún problema, señora. Subí a la habitación, saqué el libro. Sin y leí durante 2 horas con una tranquilidad que, honestamente, no esperaba sentir. A las 8:30 bajé. Me arreglé lo justo frente al espejo, no demasiado, lo necesario para estar cómoda, y fui al restaurante. Mesa junto a la ventana, 3 sillas, vela encendida. Me senté, pedí una copa de albariño y la carta. El albariño estaba muy bien. Pedí el entrante sin prisa. Los escuché antes de verlos. La rueda de una maleta arrastrándose por el suelo de piedra de la entrada, y encima de ese sonido la voz de Josefa. Ese tono suyo que reconocería en cualquier parte. Luego la voz de Jessica preguntando algo sobre la habitación. Luego silencio. Un silencio que duró bastante más de lo que debería para un check-in normal. Pedí otro poco de pan. Cuando los 3 aparecieron en la puerta del restaurante, yo ya había terminado el entrante y tenía la copa a medias. Emilio iba delante con esa expresión suya de cuando intenta controlar una situación que nota que se le escapa. Detrás, Jessica, más joven de lo que me había imaginado, con una maleta Burdeos, y una expresión de confusión genuina, que al menos tenía el mérito de ser honesta. Y al fondo Josefa, que tardó un poco más en procesar lo que estaba viendo. Lo que estaban viendo era a mí, sentada en su mesa, con el vino, el pan y el libro apoyado en el bolso. Les dediqué la sonrisa más tranquila que tenía. Emilio se acercó. «Lourdes, ¿qué estás haciendo aquí?» «Cenar», dije. «¿Vosotros?» Abrió la boca, la cerró. Era la primera vez en 16 años que lo veía sin respuesta inmediata, y, si soy sincera, mereció la espera. «Sí, podemos hablar de esto», dijo, bajando la voz con ese tono suyo, de quien intenta convertir todo en algo gestionable. «Esto tiene solución, Lourdes. Si hablamos con calma podemos...» «Ya tiene solución», dije, sin moverme de la silla. «Os cancelé la habitación el martes por la noche. El estorno ya está procesado. Vuelve a mi tarjeta, que era de donde había salido. La mesa la dejé a tu nombre, porque imaginé que intentarías usarla, y aquí estoy yo. Así que en realidad todo está bastante resuelto ya». Josefa se había quedado parada a medio camino entre la puerta y la mesa. La mujer que el martes se había reído de que la tarjeta de Lourdes para algo tenía que servir, ahora me miraba con una expresión que mezclaba el estupor con algo que se parecía bastante a la vergüenza.
Sí, aunque con Josefa nunca se podía estar del todo segura de si era vergüenza real o simplemente el disgusto de que las cosas no hubieran salido como esperaba. Josefa, dije, con la misma amabilidad con la que ella me preguntaba por el trabajo en las comidas familiares. Tú que conoces tan bien Gijón, seguro que sabes dónde cenar bien un viernes por la noche, sin reserva previa y con el presupuesto justo. ¡Qué suerte! No dijo nada. Primera vez en 16 años también. Emilio intentó otra vez. ¿Cómo sabías lo del fin de semana? Tu teléfono, dije. El martes. Creíste que habías colgado. El silencio que siguió duró lo suficiente para que el camarero se acercara a preguntarme si deseaba algo más. Le pedí el segundo plato y le pregunté si la merluza era fresca. Me confirmó que sí, del día. Juan Jessica no había abierto la boca en ningún momento. Me miró una vez, miró a Emilio, y luego fijó la vista en la ventana del patio, como si la higuera del jardín interior fuera lo más interesante que había visto en su vida. No la culpo. Era una posición bastante incómoda la suya. Había venido a un fin de semana de lujo pagado con tarjeta ajena y había terminado de pie en un restaurante sin poder sentarse, frente a la propietaria de dicha tarjeta, que estaba cenando tranquilamente en la única mesa reservada. Podéis sentaros si queréis, dije, señalando las dos sillas vacías. Aunque no sé si eso mejora mucho la situación. Emilio apoyó las manos en el respaldo de una silla y me miró. Lourdes, en serio. Podemos hablar de todo esto cuando volvamos. Podemos... Emilio. Lo interrumpí con la misma calma. No hay nada que hablar esta noche. Esta noche yo voy a cenar la merluza que me acaban de confirmar que es del día. Voy a terminar mi copa y después voy a subir a la habitación que reservé. La que cancelé era la vuestra. La mía la pagué yo aparte, con mi dinero, sin pedirle la tarjeta a nadie. Hice una pausa. Lo que hagáis los tres a partir de ahora ya no es cosa mía. Josefa murmuró algo que no entendí bien. Emilio la miró. Jessica seguía estudiando la higuera del patio, con una concentración que ya rozaba lo académico. El camarero llegó con el segundo plato. Lo colocó frente a mí, con toda la naturalidad del mundo. Preguntó si necesitaba algo más, y se retiró. La merluza olía muy bien. Los tres se quedaron de pie unos segundos más. Ese tipo de segundos en los que nadie sabe exactamente cómo terminar una escena. Luego Emilio dijo algo en voz baja que no alcancé a escuchar, y los tres se giraron hacia la salida. Los escuché hablar con la recepcionista desde el restaurante. Emilio preguntando si había alguna habitación disponible. La chica con gafas de pasta, explicándoles con mucho tacto que esa noche estaban completos. Josefa diciendo algo sobre buscar otro sitio. Jessica sin decir nada. Luego el sonido de la puerta principal. Y después, nada. La vela seguía encendida. El albariño seguía frío. Alguien en la mesa del fondo pedía el postre en voz alta. El restaurante continuaba exactamente igual que antes de que entraran, como si los tres no hubieran pasado de ser una interrupción menor en una noche que, por lo demás, iba muy bien. Corté la merluza. Estaba perfecta. Los tres salieron de la posada con la misma maleta con la que habían llegado, y considerablemente menos entusiasmo. Emilio iba delante, con el teléfono en la mano, buscando alojamiento con esa expresión de quien todavía cree que el problema tiene solución rápida si uno actúa con suficiente determinación. Josefa caminaba detrás con la espalda recta y la mandíbula apretada. La postura de alguien que ha decidido que, pase lo que pase, no va a perder la compostura en público, aunque el público en ese momento fuera solo su hijo y la chica del vestido de flores. Jessica arrastraba la maleta Burdeos por el adoquinado del casco antiguo, con el tacón izquierdo ya torcido, mirando la pantalla del móvil con la esperanza de que apareciera alguna opción que todavía no habían considerado. No apareció ninguna. El primer hotel que Emilio llamó estaba completo. El segundo tenía una sola habitación doble, sin cama supletoria, a 190 euros la noche, solo el viernes porque el sábado también estaban llenos. Josefa dijo que 190 euros por una sola noche era un escándalo, y que con ese dinero se compraban 3 cenas decentes. Emilio no le respondió. Jessica tampoco. El tercer hotel ni siquiera cogió el teléfono. Emilio miró el saldo de la tarjeta, hizo el cálculo, y guardó el teléfono en el bolsillo. Tenemos que ver cómo volvemos, dijo. Josefa lo miró. ¿Cómo que volvemos? ¿Ahora? El último autobús directo ya salió. ¿Y el tren? Sin plazas. Josefa abrió la boca, la cerró, y miró a Jessica como si ella tuviera alguna solución guardada en la maleta Burdeos.
Jessica no tenía ninguna solución. Jessica tenía un móvil con el 10% de batería y unas sandalias de cuña que no habían sido diseñadas para caminar por el casco antiguo de Gijón un viernes por la noche buscando un autobús nocturno. Lo encontraron. Uno que no iba a su ciudad, sino a una intermedia, a unos 40 kilómetros de su destino. Salía en 50 minutos desde una parada que quedaba a 20 minutos a pie. Emilio dijo que era lo que había. Josefa dijo que no podía creer lo que estaba viviendo. Jessica no dijo nada porque había aprendido en los últimos 40 minutos que no decir nada era la estrategia más segura disponible. Arrastraron las maletas por el adoquinado hasta la parada. El tacón de Jessica terminó de torcerse en un bache a la altura de la tercera calle. Lo intentó arreglar apoyándose en una farola durante 30 segundos. Poe decidió que era irreparable, y siguió caminando con un tacón y sin el otro. Josefa la miró de reojo, pero no dijo nada. Estaba ahorrando energía para indignaciones más importantes. El autobús llegó con 10 minutos de retraso, olía a plástico caliente y tenía los asientos del fondo ocupados por un grupo de jóvenes que volvían de algo ruidoso. Josefa se sentó lo más lejos posible de ellos, con el bolso en el regazo y esa expresión suya de reina en el exilio. Jessica se quedó dormida antes de salir de Gijón. Emilio miraba la ventana sin decir nada. Llegaron a la ciudad intermedia pasada la 1 de la madrugada. La estación era un edificio pequeño, cerrado a esa hora, con un banco de metal fuera y una máquina expendedora que aceptaba monedas. No había taxis en la parada. Si Emilio llamó a una empresa, le dijeron que para esa zona, a esa hora, el suplemento nocturno más el recorrido sumaba más de lo que le quedaba de margen en la tarjeta. Josefa sugirió llamar a alguien del pueblo para que viniera a buscarlos. Emilio dijo que no iba a llamar a nadie a la 1 de la madrugada para venir 40 kilómetros sin dar explicaciones. ¿Y qué hacemos entonces?, dijo Josefa. Esperar a que pase algo. ¿Esperar a que pase algo?, repitió Josefa, con un tono que llevaba dentro todo el peso de lo que pensaba sobre esa respuesta. Lo que pasó, aproximadamente 20 minutos después, fue el señor Aurelio. El señor Aurelio conducía un carro de madera tirado por un caballo castaño al que llamaba Porrón, nombre que venía, según explicó él mismo con total normalidad, de que el animal bebía de cualquier recipiente sin hacer ascos. Vio a 3 personas en el arcén con maletas y frenó sin dudarlo, porque, en sus palabras, en esa carretera a esas horas o paras o llevas algo en la conciencia. Les preguntó a dónde iban. Emilio le dio el nombre del pueblo. El señor Aurelio dijo que él pasaba por el cruce de la entrada, que si querían los acercaba. Josefa miró el carro, miró a Porrón, miró las maletas, miró la carretera oscura que se extendía en la única dirección posible. «Yo no me subo ahí», dijo. «¿Mamá?» «Que no, Emilio, hay un límite. Son 10 kilómetros a pie». Josefa miró los 10 kilómetros de carretera comarcal a oscuras. Luego miró el carro. Luego sus zapatos de tacón bajo, que había elegido pensando en los adoquines de Gijón y en ningún otro escenario posible. Subió al carro. Jessica ya estaba sentada cuando Josefa llegó. Había subido primera, con la maleta Burdeos y el tacón torcido, sin decir nada, con la expresión serena de alguien que ha tomado la decisión consciente de no añadir ninguna capa más de dignidad perdida a una noche que ya había alcanzado su propio techo en ese sentido. Se sentó en el lateral del carro, puso la maleta entre las rodillas y miró al frente. Josefa se acomodó a su lado con la espalda completamente recta, el bolso en el regazo y la mirada fija en un punto neutro del horizonte. La postura de alguien que está en un carro de madera tirado por un caballo llamado Porrón, pero que bajo ninguna circunstancia va a parecer que está en un carro de madera tirado por un caballo llamado Porrón. El señor Aurelio preguntó si habían pasado el fin de semana en la costa. Emilio dijo que sí. El señor Aurelio dijo que qué bien, que esta época del año era muy agradable por allí. Josefa no respondió. Jessica tampoco. Emilio dijo que sí, muy agradable. Porrón avanzó a su ritmo. El carro crujía en cada bache. El camino olía a tierra húmeda y pasto mojado. Las ruedas de madera hacían un sonido rítmico y completamente ajeno a cualquier noción de escapada romántica de fin de semana. Josefa, que el martes se había reído de que la tarjeta de Lourdes para algo tenía que servir la pobre, iba sentada en un carro de madera en silencio absoluto, con el bolso apretado contra el pecho y los zapatos manchados de barro del arcén.
La mujer que llevaba años perfeccionando el arte de la sonrisa ensayada en las comidas familiares no tenía ninguna sonrisa disponible para esa situación, porque sencillamente no la había ensayado. Jessica miraba el campo oscuro, con esa expresión de quien está haciendo un balance silencioso de sus decisiones recientes, y los resultados no están siendo favorables. Había llegado a ese fin de semana con la promesa implícita de una suite junior, vista al mar, restaurante reservado, y un hombre que lo gestionaba todo. Lo que tenía en ese momento era una maleta burdeos en las rodillas, un tacón roto, barro en los tobillos, y un caballo llamado Porrón, que avanzaba sin ninguna prisa, porque Porrón nunca tenía prisa. El señor Aurelio, ajeno a todo, tarareaba algo por lo bajo. En el cruce de la entrada al pueblo, los dejó con un «buenas noches», genuino, y siguió su camino. Los tres se quedaron en el arcén con las maletas, en el silencio de las 2 de la madrugada, con el sonido del carro alejándose por la carretera. Quedaba menos de 1 kilómetro hasta casa. Josefa miró a Emilio. Emilio recogió la maleta. Jessica miró sus sandalias. Un tacón, sin el otro, barro hasta el tobillo. Y empezó a caminar. Volví a casa el domingo con la misma bolsa pequeña con la que había salido. Sin suite, sin vistas al mar. Solo una habitación tranquila, una higuera en el patio, y la certeza de que hay cosas que no tienen precio, y cancelar una reserva a tiempo es una de ellas.